Ok, y por último, vamos a crear nuestra tercera acción que se va a llamar mirar. Damos Clear Action, Add Action, mirar, y para nuestra acción de mirar tenemos que configurarla como un valor y de tipo vector2, porque de igual forma nuestra acción de mirar siempre va a ser un vector2. Si pensamos en un juego de tercera persona o primera persona, en el que con nuestro mouse podemos cambiar tanto para la izquierda, para la derecha, arriba y abajo, podemos darnos cuenta de que estamos hablando de un vector2, es decir, un vector con dos dimensiones. Ahora bien, una vez que hemos configurado nuestra acción mirar de tipo valor y de tipo vector2, vamos al binding, a la fijación o configuración. Seleccionamos y como ya les había explicado anteriormente que nuestra acción de mirar va a depender de todo el tiempo la posición del mouse, esto se conoce como el delta. Para ello vamos a path, nuestra ruta, y podemos rápidamente filtrar y escribimos delta y vean que sería la primera opción, delta de tipo mouse. Damos clic y al igual que hicimos con nuestra acción anterior, vamos a clasificarla en un control de esquema de tipo keyboard and mouse, es decir, teclado y mouse. Damos save y ahora sí ya tenemos creadas nuestras tres acciones de nuestro ejemplo. Ok, pero hasta ahora solo hemos mapeado nuestras acciones, pero tenemos que enlazarlo con el código. Para eso vamos a nuestro objeto cubo y vamos a ver que la otra propiedad importante es el behavior o comportamiento, que por defecto está configurado para send message. ¿Y qué significa? Significa que cuando tenemos seleccionado este tipo de comportamiento, nuestro componente player input va a mandar mensajes a nuestro objeto que tiene el componente y todos sus hijos. Estos mensajes van a estar configurados con el mismo nombre de las acciones precedido por la palabra on. Es decir, que si nosotros tenemos un script en nuestro objeto cubo o en cualquiera de sus hijos que implemente un método que se llame onMovimiento o onDisparar o onMirar, pues él lo va a detectar como que forma parte del enlazado del input. Vean que entre los métodos que él va a estar mandando mensajes encontramos onMovimiento, onDisparar y onMirar, además de otros que están configurados en el mapa de acción de tipo UI. Todos estos también van a recibir mensajes. Entonces, para ello, vamos a nuestra carpeta de scripts y vamos a crear un nuevo script llamado inputs. Damos Clear Action, Create, Script, Inputs. Y este script es el que va a controlar nuestras entradas. Damos doble clic. Ok, entonces, primero que todo, eliminamos de igual forma las dependencias que no vamos a usar. No vamos a necesitar el método start ni el update, porque aquí solo vamos a tener los métodos públicos que van a tener igual nombre que en nuestro mapeado de las acciones, precedidos de la palabra on, para que el componente player input pueda reconocerlos. Entonces, la primera prueba rápida sería crear el método onDisparar, que está configurado para el clic izquierdo. Para ello escribimos public void onDisparar e implementamos un debug.log, entre comillas, estoy disparando. Punto y coma, damos guardar y si vamos al proyecto, seleccionamos nuestro objeto cubo y le arrastramos el script inputs. Vamos al panel de consola y si damos play, vean que si doy clic izquierdo, aparece la acción. Entonces, digamos que esta es la forma más básica de utilizar el nuevo sistema de inputs, pero para proyectos más grandes y ambiciosos, vamos a necesitar hacerlo de manera mucho más profesional. Si se fijan, en nuestro script inputs hemos mezclado tanto la detección del evento, creando la definición del método disparar, pero también hemos implementado la acción. Pero resulta que en programación hay una máxima muy importante que es trabajar todo por módulos. Mientras más independiente podamos tener nuestro código, será de mayor eficiencia, ordenamiento y de mejor mantenimiento del código en el futuro. Por eso lo más adecuado en este caso es tener nuestro script inputs, pero que solo va a gestionar nuestras entradas y tener un script aparte, controlador, que se encargará de ejecutar las acciones de cada evento. Entonces, lo primero, en nuestro script inputs, vamos a añadir una dependencia using Unity Engine .input system. Y a nuestro método onDisparar, que no lo habíamos agregado ningún parámetro, vamos a añadirle un parámetro de tipo inputValue y vamos a llamarle valor. Y vamos a quitar la acción de aquí. Eliminamos y en cambio vamos a crear una variable pública, public pool disparar, que es la que se va a comunicar en todo momento con el script controlador que hagamos para que dicho script sepa si el evento está en ejecución o no. ¿Y por qué creamos la variable de tipo booleano? Pues si vamos al proyecto y vamos a nuestra configuración de sistema de inputs, vemos que la acción disparar está configurada de tipo botón y cuando la acción está configurada de tipo botón solo tenemos dos posibles valores, true o false, verdadero o falso. En cambio,
la acción movimiento y la acción mirar están configuradas de tipo vector2. Por eso volvemos al código y vamos a crear las otras dos variables. Public vector2 movimiento y public vector2 mirar. Y de igual forma que hicimos con el método onDisparar, copiamos, control C, control V y cambiamos los nombres para los otros dos métodos. Entonces sería onMovimiento y onMirar. Ahora vamos a hacer una pequeña separación para que quede más visible lo que vamos a hacer a continuación. Vamos Enter y ahora vamos a ver de forma más clara para qué hemos creado estas variables que nos van a permitir el control. Pues resulta que ahora vamos a crear tres métodos que son los que van a estar actualizando constantemente nuestras tres variables que son públicas. Y vamos a crear el primero de los nuevos métodos que sería private void onDisparar input. Entre paréntesis va a esperar como parámetro un booleano, bool nuevo estado, vamos a llamarle. Abrimos llaves. ¿Y por qué espera como parámetro un booleano? Pues porque nuestra variable disparar la hemos configurado como un booleano por ser de tipo botón. Y lo único que va a hacer estos nuevos métodos es actualizar constantemente nuestras variables. This.disparar es igual a nuevo estado, a el nuevo booleano que nos entra por parámetro. Entonces copiamos, control C, control V y modificamos nuestros otros dos métodos. El segundo sería onMovimiento, por lo que se llamaría onMovimiento input. Pero ya habíamos visto que tanto movimiento como mirar son dos acciones de tipo vector2. Por lo tanto, tiene que esperar un vector2 como parámetro. Y actualizamos this.movimiento es igual a nuevo estado. Lo mismo para el tercero, se llamaría onMirar input, va a esperar un vector2 y la variable que va a actualizar es this.mirar igual a nuevo estado. Y ya solo faltaría desde estos tres métodos, que son los que va a detectar nuestro componente playerInput, hacer los llamados a cada uno de estos tres métodos que hemos creado, los que van a actualizar nuestras variables. Para ello vamos a valernos del contexto y es ahí donde entra a jugar nuestro parámetro input_value. En el caso de onDisparar, vamos a llamar a onDispararInput y vamos a pasarle como parámetro nuestro contexto, es decir, valor que es de tipo input_value, valor.isPressed, que nos va a devolver un booleano si el botón fue presionado o no. Lo seleccionamos, multicoma, y para el caso de onMovimiento y onMirar, vamos a de igual forma llamar cada uno a su correspondiente, onMovimiento input, y espera como parámetro un vector2. Hacemos uso del contexto, valor.get de tipo vector2, abrimos paréntesis, multicoma. Vamos a copiar, control C, y en el método mirar pegamos y cambiamos nuestro llamado. Sería onMirar input y de igual forma vamos a coger del contexto nuestro vector2. Ok, ahora estamos en condiciones de crear nuestro script controlador, que es el que se va a comunicar con nuestro script inputs. Para ello damos guardar, vamos al proyecto y en nuestra carpeta de scripts vamos a crear create script, un nuevo script llamado controlador 1 para diferenciarlo del primero que habíamos creado. Damos doble clic y de igual forma las dependencias que no vamos a usar las eliminamos y solo dejamos Unity Engine. Ahora bien, como este script también va a estar en el objeto cubo, vamos a crear una variable tipo privada, private, que va a ser de tipo inputs. Y vamos a llamarle guión bajo en minúscula inputs. Recuerden que por convención nuestras variables privadas se inicializan con un guión bajo para diferenciarlas de las variables públicas. Entonces, ¿qué significa? Que en nuestra variable inputs vamos a tener una referencia a nuestro script inputs, que es el encargado de manejar nuestras entradas. Vamos a la clase controlador 1 y en nuestro método start, es decir, en el método que se va a inicializar, vamos a pedir el componente inputs y asignárselo a nuestra variable inputs. Para ello decimos inputs va a ser igual a getComponent de tipo inputs. Es decir, vamos a obtener el componente de tipo inputs que tiene ese GameObject, es decir, el componente de tipo inputs que tiene nuestro cubo y se lo vamos a asignar a nuestra variable inputs. Ok, lo próximo que vamos a hacer es crear tres métodos que se llamarán movimiento, disparar y mirar. Private void movimiento
no espera ningún parámetro, abrimos llave, vamos a crear también private void mirar y por último private void disparar. Y estos tres métodos vamos a estarlo llamando en nuestro update constantemente. Vamos a estar llamando a movimiento, vamos a estar llamando a mirar y a disparar. Y es entonces en cada uno de estos tres métodos que nos vamos a estar comunicando con nuestro script inputs. Para ello vamos a nuestro primer método movimiento y lo primero que vamos a hacer es preguntar if nuestra variable inputs.movimiento.equals entre paréntesis vector2.0 abrimos llaves y agregamos delante nuestro signo de exclamación para preguntar por lo contrario. Es decir, aquí básicamente lo que estamos preguntando es si nuestra variable de tipo inputs.movimiento, que es un vector 2, es igual al vector 0 y como estamos preguntando por lo contrario, quiere decir que solo en caso que nuestro movimiento en el script inputs no sea igual a 0, solo en ese caso me voy a estar moviendo. Hago un debug.log, entre paréntesis, llave, me estoy moviendo. Y pasa parecido en el método mirar, que también es un vector 2. Vamos a copiar, control C, control V, y cambiamos en vez de movimiento, sería si inputs.mirar.equals vector2.0, es decir, si nuestra variable mirar, que es de tipo vector 2, no es el vector 0, pues entonces voy a imprimir el mensaje de estoy mirando. Y finalmente, nuestro último método, disparar, vamos a preguntar por lo siguiente. Si if inputs.disparar, abrimos llaves. Como nuestra variable disparar es un booleano, aquí estamos diciendo si disparar es verdadero, pues vamos a imprimir debug.log estoy disparando. Y por cuestión de seguridad, acto seguido, reiniciamos nuestra variable disparar a falsa. Para ello, hacemos inputs.disparar igual false. ¿Por qué? Para asegurarnos de que nuestra variable disparar no vuelva a ser true hasta que volvamos a dar clic, es decir, hasta que el evento sea detonado. Ok, entonces guardamos y vamos a nuestro proyecto y lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro script controlador 1 a el objeto cubo. Ahora sí vamos a nuestro panel de consola y si damos play, vean que si me quedo quieto y no muevo el mouse, pues no se va a estar imprimiendo ningún mensaje. En el justo momento en que empiezo a desplazarme, vean cómo se imprime. Si me paro, deja de imprimirse. Si sigo moviendo el cursor, sigue imprimiéndose. Al mismo tiempo, si damos clic, vean que se imprime el mensaje estoy disparando. ¿Sí? Cuantas veces demos clic, pues se va a estar imprimiendo. Y por último, si presionamos las teclas WASD o las teclas de la flecha, vamos a estar moviéndonos. Se va a disparar el evento de movimiento. Vean que mientras toquen las flechas de movimiento, se va a estar imprimiendo el mensaje me estoy moviendo. Si paro, deja de imprimirse y si vuelvo a presionar las teclas de movimiento, pues se sigue mostrando. Quitamos el play y es que aún podemos optimizar un poco más nuestro sistema de inputs nuevo. En nuestro componente player input, en el behavior, nuestro comportamiento, que nos sale por defecto send message, solo se recomienda para acciones de testeo. Para trabajar de forma más profesional y más eficiente, el equipo de Unity recomienda usar invoke Unity events, utilizar los eventos de Unity. Damos clic y desplegamos la pestaña de eventos y vean que nos muestra nuestros dos mapas de acciones. Si vamos a nuestro sistema de inputs, recordemos que como mapas de acciones tenemos configurado player y UI, pero como estamos centrándonos en el player, desplegamos la pestaña de player y vamos a ver que nos pide enlazar de forma manual cada una de las acciones que tenemos configuradas con una información de contexto de tipo callback context. ¿Qué significa esto en la práctica? Que lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro código y a nuestro script inputs para que el nuevo comportamiento del componente player input pueda reconocer nuestros tres métodos que antes utilizaban la firma de input value, pues ahora vamos a cambiar nuestra firma. En vez de input value va a ser input action.callbackContext y vamos a llamarle contexto. Y por supuesto tenemos que actualizar aquí de igual forma, en vez de valor.isPresent, sería contexto.performance, que es el equivalente a lo que hacía la anterior sentencia. Lo mismo para los otros dos métodos, copiamos nuestra nueva firma, control C, pegamos, control V, y en vez de valor.get de tipo vector2, vamos a usar contexto.readValue de tipo vector2. Y para el tercer método, como se trata de un vector2 de igual forma, vamos a copiar nuestra nueva firma, control C, control V, y de igual forma, control C, control V. Y de esta forma damos guardar y volvemos al proyecto y con nuestro objeto cubo seleccionado
vamos a enlazar de forma manual nuestros métodos de nuestro script inputs. El primero de ellos espera un método llamado movimiento. Con esta información de contexto vamos a dar más para agregar uno nuevo y arrastramos nuestro script inputs y seleccionamos inputs on movimiento. Y de esta forma hemos enlazado manualmente nuestro código con nuestro mapeado de las acciones. Lo mismo para disparar y mirar. Creamos uno nuevo, arrastramos nuestro script inputs y vamos a inputs y seleccionamos on disparar. De igual forma, con mirar añadimos uno nuevo, arrastramos, seleccionamos inputs, on mirar. Y si vamos a nuestro panel de consola y damos play, probamos, nos movemos, vemos que sale estoy mirando, si damos clic, sale estoy disparando y si nos movemos con la tecla, sale estoy moviendo. Quitamos el play y de esta forma hemos configurado la máxima eficiencia en el nuevo sistema de inputs. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.